En el ruido de la vida, en la normalización de la violencia y la intransigencia del ser humano, las heridas de las víctimas y las amarguras de los abusadores se escabullen en los hogares y en las familias. Levanta propone un acercamiento integral, uno desde adentro, desde los lugares donde solamente Dios puede entrar. Conversemos. Saludos muy cordiales, agradecidos en el Señor porque estamos compartiendo juntos un nuevo tema. Y como siempre con mi hermano, amigo Alonso, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, ¿todo en orden vos? Pues muy bien, gracias a Dios y expectantes hacia una organización que estamos teniendo, si Dios lo permite. Contanos de qué se trata. Sí, si Dios lo permite, la próxima semana, bueno, si usted nos escucha el día de la publicación, viernes, la próxima semana, si Dios lo permite, el sábado 4 de noviembre tendremos nuestra primera conferencia Levanta, aquí en San José, Costa Rica, por supuesto, donde vamos a abordar la violencia doméstica desde la profecía de Abdías. Y le hemos puesto por nombre El Día en que Callamos. Y vamos a tocar a través de 3 plenarias temas de la violencia y principios de violencia doméstica de Abdías. También tenemos talleres, buen almuerzo, buen cafecito, buenos materiales. Así que si está interesado, contáctenos, ¿verdad? Al final del podcast está toda nuestra información de redes sociales, correo y demás. Seríamos muy felices de contar con la presencia de ustedes. Claro que sí, así es. Pues bueno, esta semana vamos a estar con un tema llamado No seamos precursores de la indefensión aprendida. Okay. Y es que la semana pasada empezamos a comentar de forma general el término indefensión aprendida. En este podcast vamos a explicar mejor ese término. Y cómo, mi hermano, muchas veces, sin darnos cuenta, podemos nosotros ser precursores de desarrollar en nuestros hijos o nuestras hijas este concepto que lo vamos a explicar, una indefensión aprendida, que también se llama impotencia aprendida. Bien técnico empezamos con las palabras, pero a lo largo del podcast vamos a estarlo aclarando. Claro. Cuando hablamos de indefensión aprendida, lo entendemos como un estado psicológico, digamos, una forma de pensar, ¿verdad? Así es. Que lleva a la persona, y esta palabra es importante, a obligarse a soportar las consecuencias o acciones que no elige voluntariamente, ¿verdad? Correcto. En el contexto de la violencia doméstica, una víctima aprende la indefensión, ¿verdad? Y se aprende a responder ante diferentes situaciones que son desafiantes, pero el asunto pasa que es una actitud pasiva. Bien, va soportando, es decir, cuenta con oportunidades auténticas para cambiar esta situación, ¿verdad? Pero aprende que es incapaz de hacer algo. Y entra en un estado que ahí es donde, por cierto, muchas personas que ven desde afuera dicen, la víctima está ahí porque le gusta que la maltraten, porque, etcétera. Una y mil razones que lo que hacen es revictimizar. Probablemente tiene una condición o ha estado una forma de pensar que le hemos llamado, o se llama a ciertos niveles, indefensión. Claro, es terrible porque parte de nuestra capacidad, de nuestros procesos mentales, es poder tomar decisiones y poder movernos a voluntad. Entonces, como estás diciendo, es el que se nos obligue a acciones que no elegimos voluntariamente. Exacto. Esto produce, llamémoslo así, un cortocircuito, ¿verdad? Y es algo pasivo en la víctima. Claro, pasivo porque se da cuenta que por más esfuerzos que intenta para cambiar una situación, resistirse a una situación, sus esfuerzos son en vano. Y esto no es un evento, necesariamente un solo evento, aunque por un solo evento es donde se puede formar potencialmente un trauma, ¿verdad? Correcto. Pero estamos hablando a nivel de relación que es una normalización en esa relación donde lo que se diga, lo que se sugiera, lo que se opine, esto no cambia ninguna situación aversiva hacia la persona que lo está sufriendo. Ahora, te hago una pregunta. ¿Por qué se da esta condición? Y aún más, ¿por qué se da esta condición en el contexto de la violencia doméstica? Claro, en estas líneas porque se enfrenta la persona muchas veces al maltrato. Y sin que sus tipos de afrontamiento, por ejemplo, llevar una concientización al otro, suplicar, expresiones emocionales como para inhibir la agresividad, digamos, distorsionada de la otra persona, todo esto no logra ningún resultado esperado. Entonces, claro, da una sensación de impotencia y a la vez la percepción de que dicha situación es incontrolable. Pero se piensa
que lo mejor entonces es no hacer nada. Entonces, esta solución intentada, o sea, se intenta hacer algo, Claro. pero ese algo es no hacer nada. Es profundamente desadaptativa. Y desadaptativa me refiero a que no se adapta al nivel de las circunstancias, porque lo que menos hay que hacer es no hacer nada. Claro. Sí, ese es lo contradictorio. Hay que hacer algo y lo que se hace es no hacer nada. Sí, y ese no hacer nada se toma como una solución. Claro. Digamos, como algo que se intenta hacer. Claro. Pero eso que se intenta hacer es desadaptativo. No, más bien agrava el problema. Claro. O sea, la solución que se busca lo que hace es que intensifica el problema. Ahora, cuando hablamos de que es aprendida, estamos hablando que es posible que una persona venga desde su familia de origen con esta percepción de indefensión aprendida. O sea, desde el modelo de crianza, posiblemente su voz no fue escuchada, lo que tenía que decir no valía, no era atendida, o al otro extremo, ¿verdad? Hablamos de una sobreprotección y ese tipo de conductas que algunas veces en los círculos familiares se dan y son patrones que los hijos aprenden, así como puede ser la indefensión, ¿verdad? Exacto, sí, muy, muy buen señalamiento, porque esa sobreprotección, pues, ¿qué hace? El punto es cómo se silencia la expresión de una persona. O sea por la imposición de que no puede decir nada o porque yo se lo voy a decir por usted. Las dos líneas. Entonces, una sobreprotección es que yo voy a vivir la vida por usted. Y ciertamente nosotros como padres, pues, tenemos ese papel de acompañamiento, de guía, pero que a la vez vamos formándolos y los vamos capacitando a nuestros hijos e hijas para que vayan tomando decisiones. Por eso es que estamos hablando en el podcast de que no seamos precursores, a veces consciente o inconscientemente, de una indefensión aprendida en nuestros hijos o hijas. Y eso forma en ellos entonces una mentalidad de decir no tengo derecho. Asumen que no tienen derecho a defenderse o que su voz no va a ser escuchada porque no es importante. Entonces su forma de respuesta es me quedo callado, bajo la cabeza, no digo nada y continúa soportando las diferentes formas de abusos que yo creo, vos hablabas sobre los hijos, ¿verdad? Yo creo que es importantísimo enseñarle a nuestros hijos cómo alzar la voz dentro del marco del respeto y la firmeza. Un poco el concepto que hablamos de que el amor debe ser firme, ¿verdad? En los programas anteriores. Exacto. De que nuestros hijos, al menos yo tengo dos hijas, ¿verdad? Adolescentes. Y en un momento una de ellas pues comenzó a notar ciertos tratos verbales de un compañero, ¿verdad? Y le preguntamos, bueno, ¿y vos qué haces? No, yo no digo nada. No. Vos necesitas plantarte y decirle, hasta aquí, no usa estas palabras, no me dice esto. Ay, papi, ¿cómo voy a hacer esas cosas? Al fin, después de una buena conversación, lo hizo. Dice que el muchacho se quedó frío y se quedó diciendo, jamás pensé que esto la hiciera sentir mal. Y cambió radicalmente, aprendió a alzar su voz. Claro. Es importantísimo. El problema que tenemos posiblemente en modelos de crianza es que el hecho de expresarse se compara como un irrespeto. Es decir, no estamos hablando del contenido de lo que se dice ni la forma con que se dice. Es nada más el atreverse a dar una contraopinión o simplemente expresar cómo la persona se siente en ciertas circunstancias. No lo estamos poniendo en el plano si tiene o no tiene la razón. Claro. Es el hecho de refutar. Exacto. Simplemente el poder expresar algo porque posiblemente estamos acostumbrados que el castigo tiene que recibirse en silencio. Y listo, ya está. Nada más es aguante la disciplina, aguante el castigo. Por eso te digo, ya cuando se entra a una relación de iguales, porque evidentemente en una relación de hijos somos iguales delante del Señor, pero con roles muy diferenciados. Es decir, la Biblia dice a los hijos, obedezcan a sus padres. Y listo, ahí está, ¿verdad? Pero igual dice, no los exasperen. Claro, no los hagan enojar. Exactamente. Correcto. Pero cuando se llega a una relación igualitaria de matrimonio, si se viene con ese patrón, es decir, por más que yo exprese algo, si es que me atrevo a expresarlo, me doy cuenta que no logro nada. Entonces lo que hago es que me resigno a la situación y ese patrón se va asentando en la persona hasta llegar a la condición de indefensión. Pero es aprendida.
no es innata. Sí. Ese es el punto. Y yo creo que mucho tiene que ver nuestra cultura, al menos la cultura latinoamericana o al menos costarricense, que no es sanamente confrontativa. Es decir, los costarricenses, al menos hablando de nuestro contexto como tal, no tendemos a confrontar correctamente. Es decir, si alguien dice algo que no me parece o no me gusta, nuestra cultura es, ¿verdad?, la cultura de disimular o de responder con una broma o de quedarse callado, ¿verdad? Y nunca es el hecho de poner límites o de confrontar a la persona. Entonces, si la persona, aparte de, como vos bien nos decías, ha sido formado en un hogar donde se ha apagado su voz, donde aparentemente no tiene derechos, donde los padres hablan por los hijos, donde no hay el criterio, y aparte de eso se refuerza con una estructura cultural o social donde la confrontación no es bien vista, ¿verdad? Entonces esta persona entra en una relación, como vos decías, de pares con un abusador. Sí. O sea, queda toda la mesa servida para que se den dinámicas abusivas el resto de su vida. Sí. Y hay otra línea ahí con lo que estás diciendo interesante. Vamos a suponer que hay un hogar donde ha concientizado esto, de que es válido la expresión. Bueno, ese es un paso. Pero luego puede caer en la sensación también de que por más que yo exprese las cosas, al final no se va a atender nada. Las cosas van a quedar igual. Claro. Que esa es la otra condición. Ajá. Entonces, esa sensación de decir, pues por más que yo explique, ok, está bien, hábleme, ¿qué fue lo que pasó? Se expresa de una manera bien detallada y al final termina resultando como se iba a esperar que resultaran las cosas. Pasa nada. Entonces, no pasó nada. Entonces, esa sensación de decir, bueno, por más que exprese, las cosas no cambian. Entonces, ya llega con ese patrón, estamos hablando desde el seno del hogar, que es un tiempo formativo esencial, ¿verdad? Y así empezamos con otro tipo de relaciones. Exacto. Entonces, claro, con esa psique con la que se viene, yo expreso lo que tenga que expresar y casi que estoy esperando que no pase nada. Claro. Es lo común. Claro. Lamentablemente. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, otra forma también que se da este estado de indefensión es cuando los hijos deben siempre anteponer sus deseos o anteponer sus opiniones para ajustarse a las actividades que solo les interesan a los padres. O sea, los hijos vienen y entran en la dinámica de los padres y dele, ¿verdad? La actitud obviamente se desarrolla con un miedo a proponer ideas y verlas rechazadas o desvalorizadas, pero es una forma donde algunas veces los padres fallamos en el sentido de no escuchar qué tienen que decir. Es que es un niño, es que es una niña. Probablemente sus intereses, sus opiniones van a ser de niños, lógicamente. Claro. Pero se nos olvida que son no solamente parte de la familia, sino lo que vos decías, que lo recalco, es un periodo formativo indispensable en la vida de los niños. Entonces, meterlos en nuestras dinámicas, que nuestra dinámica, sea cual sea, sea laboral, sea religiosa, sea de la iglesia o no, cualquier dinámica que sea, absorberlos en estas dinámicas, simplemente ellos quedan limitados, quedan consumidos por dinámicas donde solamente los padres ponen sus intereses. Sí, y da un guión de vida. Por ejemplo, ante los problemas hay que huir o hay que permanecer con un mero aguante, ¿verdad? Da una dificultad en tomar decisiones, aunque sean pequeñas. Sí. ¿Verdad? ¿Y por qué? Pues porque nos sentimos bloqueados o paralizados. Se sienten incapaces. Correctamente. Otro guión es evitar situaciones que podrían ser incómodas. Y esto es terriblemente, nos pone en una posición de mucha vulnerabilidad. Sí. ¿Por qué? Porque la vida es una incomodidad. Totalmente. Por esa razón. Luego, incapacidad de procurarnos ayuda, que eso es otro gran problema. Cuando estamos hablando de resignación es, bueno, así son las cosas. Claro. Y las cosas no van a cambiar. Así es. Entonces, claro, entre las muchas consecuencias de esos guiones de vida, la persona va a vivir en muy baja autoestima. Lo que evita el desarrollo de la persona como sujeto independiente, ¿verdad? Y por lo que la propia voluntad queda siempre subordinada a cualquier motivación externa y no desde una necesidad interna. Entonces, imagínate la afectación que tiene esto. Y es aquí, ya hablando en términos de relaciones de pareja, de hombre y mujer, cuando la esposa, por ejemplo, se somete, y aquí uso la palabra somete de una forma incorrecta, ¿verdad? ¿Cómo digo esto? Es decir, usamos la palabra sumisión desde un concepto que no es el que la Biblia explica, ¿verdad? Se somete a su esposo, pero desde el modo activo
de la palabra. Es decir, un sometimiento militar, Exacto. impositivo, que eso no es lo que la Biblia enseña. Cuando la Biblia habla de sumisión, habla de colocarse voluntariamente bajo un liderazgo saludable de su esposo. Y esa es la forma pasiva de la palabra. Ajá, correcto. Sí, eso es muy interesante lo que estás diciendo. Claro, la forma activa de someterse, que también la Biblia lo dice, es un sometimiento militar. Claro. Es decir, lo hace porque yo tengo un rango superior a usted. Ajá. Y listo. Por más que usted intente, es más, ni siquiera exprese nada. Es una orden. Claro. Esa es la forma activa. Pero Pablo siempre utilizó la forma pasiva, correcto, utilizada entre esposo y esposa y viceversa, siempre. Una respuesta de respeto, de convivencia, de complementarismo, etc. En esta diferenciación del uso incorrecto de la palabra someter, ya bien lo explicaba, de forma activa o forma pasiva, es donde entra una mujer, bien, con esos patrones aprendidos, y qué es lo que va a vivir. Más aún si su esposo tiene un asunto de mentalidad abusiva, viene con patrones aprendidos y un errado concepto de lo que implica, por ejemplo, la sumisión. Entonces, evidentemente, va a decir, aquí me quedo calladita porque eso es lo que tengo que hacer y tengo que ser una fiel creyente. Claro, porque conviene mucho pensar en el sometimiento en forma activa. Claro. Pero en forma pasiva, como requiere una interacción voluntaria, pues primero tiene que verse a Cristo en mi persona, porque Pablo va a decir, esposas, sométanse o sujétense a sus maridos como a Cristo. Entonces es ver a Cristo en la persona de, en este caso, el esposo. Correcto, con un liderazgo bajo el modelo de Cristo. Y de hecho, ambos sometidos al Espíritu Santo. Porque en ese pasaje que ha citado, en Efesios 5, 17 o 18, habla de que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y después de ser llenos, tener la actitud en el 5:21 de someternos unos a otros. Después de ese proceso de permitir que Cristo sea formado en cada una de las partes, entonces, ahora sí, bajo este modelo del verbo someter en pasivo, es que se someten mutuamente y se edifica una sana relación. Así es. Cuando se toma de otra perspectiva, no hay la presencia de una transformación del carácter de la persona conforme a Cristo, y cuando no hay una mutua sumisión, 5:21 de Efesios, y se pretenden imponer estos roles fríos y simplemente roles, usted sométase y usted ame, evidentemente no va a funcionar. Claro. Entonces es muy importante esta formación del carácter de Cristo en ambas partes para que el otro tenga la sana disposición y sumisión hacia el otro. Y es que el problema, entre comillas, es que nosotros vemos sométanse y lo interpretamos según conceptos culturales. Correcto. O sea, con lo que nosotros hemos venido modelándolo, tal vez en la familia, en medios de comunicación. Entonces, claro, como vemos la misma palabra y no vemos esto si está en una forma activa o pasiva, ¿verdad? ¿Cómo vamos a saberlo? Ni el contexto en general. Exacto, para eso hay que ir a revisar la palabra griega como tal. Entonces, se modela según lo que culturalmente estamos conviviendo siempre. O sea, la mujer tiene que obedecerle al hombre. Y es una mala interpretación. Y más bien se llega al error de la práctica de estos temas. Y donde dicen que la Biblia es machista y toda la cuestión. Exacto, pero bueno, argumentos que no tienen ni pie ni cabeza, pero no nos perdamos. Muy bien. Ahora, hermano, ¿por qué la advertencia de que no seamos precursores de esta condición? Bien. No seamos precursores de la indefensión aprendida. Bueno, en programas anteriores nos hemos referido a modelos de crianza que al ser inflexibles o muy inflexibles, desarrollan juntamente esa sensación en los hijos de que lo mejor es no decir nada. Porque de todas formas mis necesidades no van a ser atendidas y lo que me voy a ganar es un problema mayor. Estos modelos inflexibles, ¿verdad? Van generando esta forma de pensar en los niños. Ahora, vamos a ponerlo claramente. No decimos que toda ocurrencia, ¿verdad? Más si tenemos hijas ocurrentes, yo tengo una muy ocurrente, ¿verdad? Que toda ocurrencia debe ser cubierta. Sino que aunque tal ocurrencia sea desadaptativa, es decir, bueno, primero parte de su madurez y que no funciona, no es algo que va a ser funcional en el ambiente familiar, debemos permitir que la expresen. O sea, a ver, diga su locura. Correcto. Papi, me quiero subir al techo. A ver, hablemoslo, ¿verdad? Y a partir de esa ocurrencia, de esa forma de pensar, ¿verdad? Bajo la sabiduría del Señor y los principios bíblicos, entonces vamos invitando
a pensar, a conducir su pensamiento amorosamente, a escoger entre ¿qué? Modelos de protección, modelos de satisfacción y modelos de decir, ya ahora entiendo por qué no me debo subir al techo. Porque hay una guía clara en cuanto al pensamiento, ¿verdad? Me gustan esas palabras finales tuyas, modelo de protección y satisfacción. ¿Cómo tenemos que pedirle sabiduría al Señor para que nuestros hijos primero entiendan que los principios bíblicos están para protegernos? Exacto. Y para darnos satisfacciones también? Uh-huh. Porque siempre se ha pensado que los principios son para dejarnos a nosotros de vivir experiencias satisfactorias. Uh-huh. Por ejemplo, el tipo de noviazgo que quiero tener versus lo que la Biblia establece, uh-huh, va a ser que yo pierda satisfacciones en este noviazgo. Uh-huh. Pero hacerles entender todo lo contrario. Uh-huh. Dios quiere que en nuestra vida realmente tengamos satisfacciones. Uh-huh. Pero como estamos tendientes a lo malo, uh-huh, pues necesitamos la protección para saber realmente qué nos conviene. Exactamente. Y ese es el papel paternal y maternal. Y también ahí donde, quizá volviendo un poco más para atrás, lo que hemos comentado anteriormente, se dan estos modelos inflexibles. Inclusive, por supuesto que en la familia, pero también en las iglesias, donde no hay esa sana flexibilidad, uh-huh, y no estoy hablando de ser permisivos en cuanto a prácticas pecaminosas, ¿verdad? Uh-huh. Eso lo aclaro para evitar cualquier malentendido, donde no se escucha, uh-huh, donde llega un joven, ¿verdad? Una muchacha, influenciados por el mundo en que vivimos, con pensamientos que no son correctos, lo quiere expresar y lo que inmediatamente cae es un juicio y es una dura crítica, uh-huh, se etiqueta, uh-huh, es que este es carnal, es que este es así, o sea, en lugar de ¿qué? De guiar el pensamiento de esa persona hacia los modelos, como decíamos, de satisfacción y de protección. Claro. Mira, lo que vos decís, excelente, pero mira, ponte a pensar en esto. Sí. Y ese tipo de corrección, hermano, más bien faculta la confianza, la seguridad y la autoestima. ¿Por qué? Porque el hijo va a entender que está siendo guiado y protegido, ajá, por medio de límites saludables. Y en ese proceso de corrección, como padres, ¿qué le vamos a estimular? Pues, por ejemplo, que vayan ellos mismos identificando aquello que les hace daño. Claro. Exactamente. O sea, por ellos mismos. Y va a decir 1 Pedro 2:11, queridos hermanos, les ruego que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Uh-huh. Que se aparten, ¿verdad? Ahí tenemos un papel activo. ¿Y cómo se van a apartar si no los logran identificar? Exactamente. O pensando de que por más esfuerzo que hagan no van a conseguir nada. Uh-huh. Entonces, esta palabra estaría de más. Uh-huh. No nos podemos apartar entonces. Claro. ¿Verdad? Y por supuesto que no es así. Luego, que ellos vayan asumiendo un control de decisión de alternativas que les abramos para sustituir las intenciones desadaptativas que pretenden como única opción. Uh-huh. Una palabra que nosotros manejamos con cuidado porque es como el común denominador de toda violencia es el control. Uh-huh. Pero pensemos esto. ¿Es malo tener control de las cosas, mi hermano? No. Por supuesto que no. Como todas las cosas. ¿Es malo el placer? No. ¿Es malo el conocimiento? No. Uh-huh. El problema es cuando se modela desde el pecado. Exacto. Ahí es donde se sale de las casillas. Uh-huh. Pero si los hijos nunca han aprendido a tener un cierto tipo saludable de control en su vida, uh-huh, entonces entran con esa perspectiva de decir yo no puedo controlar nada. 1. Y 2, tengo que someterme al control, uh-huh, de la otra persona. Uh-huh. O sea, yo no tengo papel activo en un nivel de control en mi vida. Entonces, es irle dando poco a poco pequeñas dosis de control. Uh-huh. ¿Para qué? Justamente para que aprendan a lidiar con el control y que luego no se desborde. Porque una persona que no ha controlado nada, de repente sale a una relación diciendo, pues voy a lograr el control que nunca tuve por medio del maltrato, la agresión, exacto, el sometimiento, la violencia, etc. Uh-huh. Me gustó mucho esa expresión que usaste, control saludable, ¿verdad? Porque si bien es cierto, enfatizamos que en términos generales y muy fundamentales, los problemas de los abusadores es el control. Sí. Piensan que pueden tener control. El control saludable y con límites es necesario. Cuando no se le abren estos espacios o no se le permite a un niño, por ejemplo, que se va formando, uh-huh, aprender en pequeñas dosis de uh-huh, control saludable. Después, entonces, y volviendo al tema de la indefensión, va a llegar a un estado de decir, yo no tengo control, sí, yo no puedo, entonces mejor hago lo que hacía cuando era pequeño, me quedo callado. Claro. O el contrario,
como vos decías, la persona se desborda a decir, ahora puedo controlar mediante las diferentes formas de abuso. Entonces, es importante modelar el cómo, y me quedo con esas dos cosas. Un control saludable y con límites. Exacto. Yo como pastor debo tener, en el buen sentido de la palabra, un control saludable en la iglesia. Claro. Pero tengo límites. Vigilante. Por supuesto. Yo veo algo con un hermano y me acerco, hermano, mire, pero yo no puedo entrar en su casa y decirle qué tiene que hacer, cómo tiene que, etcétera. Hay un límites. Claro. Absolutamente de acuerdo, ¿no? Por eso es que estamos poniendo en el plano adecuado esta palabra control, que es tan temible. Porque, bueno, ve vos, cuando el niño, de alguna manera, en su inmadurez, realmente siente y se da cuenta que no tiene ningún control, ¿qué le debemos hacer? Pataleando, llorando, pellizcando, golpeando, etcétera. Pero, ¿qué sucede? Tal vez nunca nos hemos puesto a hacerle aprender pequeñas dosis de control. Y no importa que lo que escoja no sea la mejor solución. Y esto lo digo con ojalá que se atienda bien. Sí. No importa eso, porque estamos en una formación. Correcto. Pero que tomen un control de algo donde se den cuenta ellos mismos que tal vez se pudo haber manejado de otra manera, pero ese es el proceso de aprendizaje por ellos mismos. Claro. Está bien equivocarse. Excelentemente, sí, de hecho, está muy bien equivocarse. Démosle esa oportunidad que ellos digan, yo tomé esta decisión dentro de los límites saludables que nosotros vigilamos como padres. Correcto. Ok, tómela, aunque nosotros sepamos por nuestra experiencia que van a caer o que no es la mejor solución, no importa. Ellos tuvieron el control de una situación donde nosotros le abrimos opciones. Exacto. Y dice, yo voy a controlar tal situación que deseo desde esta puerta que me están abriendo. Me están enseñando a modelar el sistema de control. Me están enseñando a lidiar con él y que no sea un control invasivo, ¿verdad? Y van aprendiendo a decidir, a identificar, a proceder en cuanto a sus futuras relaciones. ¿Cómo procedo entonces bajo esta relación? No, yo puedo opinar, yo puedo decir, puedo expresar. Entonces, evito, de manera preventiva, vamos formando personas con carácter y con una personalidad de decir, ok, esto está fuera de los límites, entonces por aquí no vamos a caminar. Sí. Mi hermano, un último mensaje para una mujer maltratada, tal vez en esta línea que estamos hablando de la indefensión aprendida. Qué difícil, ¿verdad? Sí. ¿Cómo poder transmitir esas palabras? Yo creo que solo la víctima sabe qué comportamiento lastima a su corazón o qué es lo que la hace sentir amenazada, qué la hace sentir incómoda. Solo la persona que es una víctima puede decidir qué comportamiento aceptará y cuál no. Y es un derecho que le pertenece solamente a la víctima. De lo tanto que hablamos y tratamos en Levanta, siempre es necesario que sea la víctima la que acepte la ayuda, que sea la víctima la que confronte en las medidas de seguridad necesarias, que la víctima confronte, ¿verdad? Lo que hemos llamado un punto de no retorno, un punto de inflexión o puntos de no retorno, que la víctima diga hasta aquí. Ella sabe lo que le duele, sabe cómo ha sido lastimada, pero solo ya tiene el derecho y la posibilidad de decir hasta aquí. Un tercero no le va a solucionar. Nada digo, mi hermano, porque si no, echo a perder ese último mensaje. Es lo que el Señor ha provisto. Son cosas importantes, conceptos importantes que el Señor ha provisto para que personas puedan identificar su sufrimiento y lo puedan confrontar. Pues bueno, mi hermano, qué buen tema, un gusto. Interesante. Sí. Y bueno, creo que nos da ya la posición para pensar en la próxima semana, si Dios lo permite, que entraremos en un tema muy interesante para empezar a definir lo que se llama violencia vicaria. Violencia vicaria. Así es. Buenísimo. Entonces la otra semana le entramos a este concepto nuevo para mí, pero interesante. Claro que sí. Bueno, un gusto. Un gusto. Gracias a todos y a todas por escucharnos. Nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Muy bien.